Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucila Muñoz Robles. Soy ingeniera en logística especializada en transporte internacional. Mi matrícula es 9458678. Actualmente estoy cursando una maestría en Administración y Mercadotecnia. Radico en la ciudad de Torreón, Coahuila, y esta es la materia de análisis de los mercados. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante denominado mercados emergentes. ¿Qué son los mercados emergentes? Pues bien, los mercados emergentes son economías o países que están en una fase de transición entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Son países que están creciendo a buen ritmo. Pero, ¿cuáles son las características de ser un país emergente? Pues bien, es su crecimiento económico, es su progresiva industrialización, es su internacionalización económica, es su aumento poblacional y es una mayor influencia política. ¿Y cuáles son los países que se encuentran como países emergentes? Obviamente se necesita de un índice consultado, pero a grandes rasgos se habla de Croacia, Ucrania, Tailandia, Brasil, Chile, México, Sudáfrica y Perú. ¿Cuáles son las ventajas de ser un país emergente? Una de las ventajas son los beneficios económicos y financieros que estos tienen, la mayor difusión de sus productos, mayores rangos de inversión internacional, un incremento en el turismo. ¿Y cuál sería su desventaja? Es la deficiente relación del Producto Interno Bruto con la población económicamente activa, altos índices de desocupación. Pues bien, hablamos de las ventajas, desventajas y sus características, pero vamos a hablar particularmente de nuestro país, México. ¿Cómo está México actualmente en economía, en educación, en política y en relación social? Pues fíjense que este es un tema que sí nos alarma como población, porque México está pasando por una situación difícil. Si ustedes se ponen a consultar, a buscar la actual situación de México, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. Hablar de México y su educación. Estos son los datos interesantes que yo tengo. Pues México, entre el 2015 y el 2020, el presupuesto en educación básica como porcentaje del Producto Interno Bruto registró una tendencia decreciente al pasar de 2.3% a 1,9%, lo que implicó 0.4% puntos porcentuales menos en 5 años, mientras que el presupuesto total destinado a la educación usado en el mismo indicador pasó de 3.7 a 3.0% del Producto Interno Bruto. Se registra una variación media anual de 2.1% real, lo que indica menos recursos para la educación básica. México no va a tener, no va a tener muchos recursos para invertir, en educación. Después nos encontramos con la situación en la economía de nuestro país. ¿Cuál es la situación de la economía de nuestro país? Según el Banco Mundial, se estima que la economía de México caerá 6% debido al impacto de la pandemia del COVID-19. Visualizan una recuperación de 2.5% en el 2021 y 2022, según una actualización de sus expectativas sobre América Latina. Esto arrastra consigo la situación social y política que estamos viviendo. Se dice que tras la epidemia del coronavirus, México va a tener una crisis política. La crisis económica en México puede generar una crisis social y política. El país había llegado debilitado a la pandemia del COVID-19 porque desde el año 2019 no teníamos crecimiento. Se dice que tardaremos muchos meses en regresar a la normalidad, si es que así se le puede llamar.
pero antes de la pandemia ya teníamos bajo crecimiento y despilfarro de los recursos públicos. ¿Cuál será la consecuencia? Lo más seguro es que se le viene a nuestro país una crisis económica, política y social. Gracias por haberme escuchado. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido una grata experiencia compartir con ustedes este tema. No dudo en que me retroalimenta y me favorece tanto profesional como personalmente, porque yo pienso que son temas de los que todos debemos tener conocimiento. Gracias, que pasen buenas tardes.